El Ministerio de Educación Pública es la entidad más grande de Costa Rica y cuidado si no de Centroamérica. Poco más de 100,000 trabajadores, el presupuesto más grande de todas las entidades públicas, 2.6 billones, casi el 20% del presupuesto nacional. Administrar esa entidad pública no es sencillo. Ya hicimos una primera entrevista con el viceministro del Ministerio de Educación Pública, encargado de la planificación y coordinación regional, el licenciado Leonardo Sánchez, economista. Y en esa entrevista, don Leonardo estuvo hablando en la primera parte de la entrevista de la ruta de la educación y las juntas de educación, juntas administrativas, y nos estábamos metiendo también en el tema de los dineros que tenían guardadas algunas juntas de educación, juntas administrativas, y también el programa de compras, programa de abastecimiento institucional con el Consejo Nacional de Producción para abastecer de alimentos a estos centros educativos. Y quedó pendiente que el viceministro nos indicara cuáles acciones se están acometiendo para mejorar la gestión de las juntas de educación, juntas administrativas. Bienvenido nuevamente, Leonardo, a esta segunda parte de Sentidos Opuestos sobre este tema. Muchas gracias, don Otto. Sí, efectivamente el Ministerio ha puesto la mirada en las juntas de educación administrativas y está haciendo acciones concretas. La primera es cambiar el reglamento de juntas. El reglamento de juntas ya tiene casi una década y no se ha ajustado a la realidad no solo normativa, sino económica y social del país, ni a la dinámica del sistema educativo. Hay muchos artículos ahí establecidos que entorpecen más bien la gestión y el funcionamiento de las juntas, y nosotros no solo queremos agilizarlas, sino también controlar mejor los recursos que se giran y demás. Otro elemento es cambiar las metodologías de asignación de los recursos a las juntas, que respondan más a las necesidades de los centros educativos y no solo por un criterio de matrícula. Hay otro elemento que es importante que se introdujo el año pasado y es un sistema de saldos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hicimos un sistema en el cual los contadores de cada junta de educación deben remitir al ministerio a través de ese sistema cuánto están gastando en cada una de las partidas que el MEP asigna recursos y certificar eso. Es decir, no es que puede poner cualquier cosa, tiene que certificarlo como contador público. Y ahí a nosotros nos permite estar monitoreando mes a mes cómo va la evolución de los recursos. Juntas de educación que a un mes específico tienen una cantidad de recursos acumulados, se le deja de depositar hasta que sigan gastando sus recursos en superávit no comprometidos. Y esos recursos nos sirven para redistribuirlos a otras necesidades de otros centros educativos que han manifestado déficit. Me parece que este sistema ha sido muy eficaz para nosotros controlar el presupuesto, pero también para hacer un uso más eficaz del mismo, basado en las necesidades de cada centro educativo. Y un segundo elemento tiene que ver con el tema de si es viable y sostenible seguir dependiendo de que los servicios y las compras de los centros educativos se haga en cada una de estas infraestructuras y pasar a un sistema de compras regional, es decir, por direcciones regionales, etc. Y esto nos permite dos cosas: mayor transparencia y trazabilidad. Se estaría comprando a través de SICOP, se estaría comprando por demanda, y al comprar por demanda tenemos volumen, y por volumen tenemos precio. Es decir, podríamos generar mejores precios en las compras por comprar mayores cantidades, cosa que se diluye y no se puede aplicar cuando tenemos tantos centros de compras. Es decir, no es lo mismo comprar para 400,000 estudiantes que comprar para 10 o 20. Entonces, estamos apostando a la regionalización para comprar por demanda, para mejorar y negociar precios y también para garantizar calidad y tener trazabilidad a través de SICOP. Creo que con eso nosotros garantizaríamos quitarle a las juntas más o menos el 70% de las funciones y que las juntas hagan lo que históricamente debían hacer, que era administrar o gestionar el centro educativo: pago de internet, servicios de agua, electricidad y algún mantenimiento operativo del centro educativo. Y supervisar también la gestión educativa, porque en teoría, en representación de los padres de familia, obviamente a todo el mundo le interesa que la educación sea de la mayor calidad posible, etcétera, que los docentes estén presentes, que los niños estén aprendiendo, estén allá. Me imagino que volver a esas funciones
iniciales de cuando empezaron hace 70 años. Exactamente, don Otto, uno de los aspectos que hemos identificado en las visitas a centros educativos en todas las provincias del país es que existe un denominador común. Cuando la Junta de Educación es una junta comprometida con el centro educativo, con la fiscalización de la calidad de la educación, más un director con esas mismas características, como resultado siempre vas a tener una escuela modelo, una escuela donde no solo la infraestructura, el servicio que se da, la pedagogía y demás es buena, sino que los resultados educativos así lo muestran. Entonces, esa relación de que la Junta tenga tiempo para ser ese ente fiscalizador de esa calidad educativa es fundamental para garantizar el éxito en el sistema educativo de muchos estudiantes en la mayoría de centros educativos. Ahora que hablamos de juntas y la responsabilidad sobre la infraestructura educativa, uno ve en las noticias que hay una gran cantidad de centros educativos, y más que hace poco empezó el ciclo lectivo de este año, una gran cantidad de centros educativos con órdenes sanitarias del Ministerio de Salud, en algunos casos haciendo una prevención de cosas que tienen que arreglar, en otras diciendo esa infraestructura no se puede utilizar. Ahí veíamos algunos padres de familia pasando el sombrero para recoger algunas platicas, para poner algún toldo por aquí o por allá en un centro educativo. O sea, hay problemas de infraestructura educativa. ¿Y cómo está enfrentando eso el Ministerio de Educación? Sí, aquí hay un tema interesante y es la calidad del dato. Cuando nosotros ingresamos en esta administración, a cada persona de la DIE que le preguntábamos... ¿De la DIE qué es la DIE? La Dirección de Infraestructura. ¿Cuántas órdenes sanitarias había? Nos decían cifras diferentes, 600, 700, 800. Y claro, el Ministerio de Salud tenía otra cifra mucho más grande. Porque además son cifras desagregadas o regionalizadas, que no las tienen concentradas en un solo lugar. Y un mismo centro educativo puede tener varias órdenes sanitarias. Entonces lo primero que hicimos fue llamar al Ministerio de Salud, ponerlo en sintonía con el MEP y dijimos, presentemos un plan para tener una base de datos única. Sí. No estar disparando, porque desde el punto de vista de la planificación de la infraestructura es muy complicado cuando usted tiene muchos datos. A hoy le puedo decir que hay cerca de 1.200 órdenes sanitarias. Si tomamos en cuenta que tenemos 4.000 y resto de centros educativos, ronda un 25%, más o menos. Y de esas órdenes sanitarias son clasificadas en 3 categorías. Las que nosotros llamamos rojas, críticas, es decir, de desalojo, sacar a los chiquitos de ahí porque están en peligro, ir a alquilar otro centro educativo, demolición y construcción de una nueva. Esos son cerca de 77 centros educativos, poco menos del 2% del total de órdenes sanitarias, de centros educativos, perdón. Y luego tenemos las que son relativamente leves, es decir, órdenes sanitarias que se les cayó una canoa, que hay que reparar una pared, etcétera, pero que el Ministerio de Salud puso una orden, ¿verdad? Y luego tenemos las que son lo que llamamos amarillas, que son órdenes sanitarias que tienen un daño mediano o un daño que hacen cerrar parcialmente el centro educativo y que si no se les da mantenimiento pueden brincar a hacer una roja. Entre las amarillas y las verdes, ahí se acumula el 80%. Hay un porcentaje que aún no se ha identificado a qué color es, ¿verdad? Pero hay un tema que es importante explicar. Nosotros tenemos 4.500 centros educativos, pero el promedio de edad de construcción de las escuelas es mayor a 80 años. Hay muchísimas escuelas con más de 100 años. Si usted a esa variable le suma que nunca se le da mantenimiento, porque nunca se le da mantenimiento, no hay presupuesto para eso, usted tiene como denominador común una orden sanitaria. O sea, la probabilidad de que surja o brinque una orden sanitaria es altísima. Entonces solo lo que es la instalación eléctrica o la instalación mecánica para llevar el agua a los servicios sanitarios o el agua a los dispensadores de agua para el agua potable de los niños, ya eso, si se hizo hace muchísimos años, hace rato debió haber sido sustituido. Claro, o los sistemas eléctricos. Sí, todo el sistema eléctrico y el sistema mecánico del agua. Entonces ahí lo primero que dijimos fue, y tocando el tema anterior, es si las juntas tienen plata en caja única del Estado o en cuentas comerciales, ¿por qué es que seguimos creando nuevos proyectos y dejamos esos botados? Entonces lo que primero que hicimos fue una identificación de cuellos de botella. ¿Dónde es que está pegado el proyecto que no hace que avance la infraestructura del centro educativo? Claro, ahí nos dimos cuenta que gran parte de la culpa es la gestión de la DIE, pero también hay problemas de ciertos permisos que hay que sacar en CETENA, permisos con la municipalidad, permisos con el CEFIA y permisos de las mismas juntas de educación que han entrabado el tema. Una vez identificado eso, lo que dijimos fue, juntas que tienen dinero y que ya están en una etapa avanzada del proyecto, no los podemos dejar botados. La pérdida de recursos en el tiempo, del valor del dinero es grande, démosle plata. Entonces estamos sacando todos aquellos proyectos, que son más de 500, que tienen plata en caja única del Estado, y para que terminen y finalicen el proyecto. Ahí estamos cubriendo más de 500 órdenes sanitarias. Ahora,
se ha enviado a la Asamblea Legislativa, como gobierno, un préstamo del BCIE, donde vamos a cubrir una cantidad de centros educativos que tienen riesgo inminente ante amenazas naturales por inundación, deslizamientos, etcétera, que también contemplan órdenes sanitarias. Y hay una estrategia que enviamos desde mayo del año pasado, que era los centros educativos modelo, que no es más que la participación o la alianza público-privada para fortalecer los centros educativos. Usted, empresa, ¿en qué puede colaborar a que esta escuela tenga pintura, se le arregle una canoa, pueda mejorar esa orden sanitaria? Lanzamos una por cada dirección regional 27 y el éxito fue rotundo. Todas tenían orden sanitaria. Hoy en día la mayoría ya fueron reconstruidas y ya se eliminó la orden sanitaria. Este año vamos a empezar con 207 escuelas modelo y la lista de alianzas público-privadas que estamos haciendo cada día crece más en empresas que dicen, a mí me interesa ayudarle a esta comunidad, yo me hago cargo del centro educativo, las municipalidades, hace poco la Municipalidad de Alajuela, por ejemplo, va a adoptar un montón de centros educativos. Entonces, esa forma de involucrar a la comunidad del sector privado también nos ha sido muy efectiva. La esperanza de nosotros es que a lo largo de este año 2023 podamos cubrir una gran cantidad de órdenes sanitarias de las que son de color amarillo y color verde. Hablemos, Leonardo, relacionado con la infraestructura educativa, la parte de conectividad. Porque también mencionaste en la entrevista anterior de que ustedes querían pasar hacia pruebas digitalizadas. Y cuando estabas diciendo eso, obviamente uno piensa, bueno, las escuelas tienen que estar conectadas, conectadas a la red. ¿Cómo está el estado? Inclusive también pienso en la época de la pandemia, que mucha de la educación en teoría era más digital, inclusive hasta por WhatsApp se mandaba el material, requería que el padre de familia se involucrara, etc. ¿Cómo anda el tema de la conectividad de los 4.500 centros educativos? Tal vez primero decir que para el MEP la conectividad es fundamental y usted lo puede visualizar en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo está dirigido hacia la empleabilidad, pero el MEP participa en 3 grandes objetivos: carreras STEM, conectividad, y que no solo es conectividad para que el estudiante tenga acceso a todas las ventajas que da la conectividad, sino el docente también aprenda no solo de las ventajas de esto, sino que aprenda a enseñar a través de estas herramientas. Y bueno, el otro tema de infraestructura. Esos son 3 grandes ejes, pero dentro de la ruta de la educación viene la ruta de la conectividad. ¿Y por qué la ruta de la conectividad? Porque del 100% de los centros educativos, únicamente en este momento, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho, un 20% yo puedo decir tienen conectividad decente, es decir, una banda ancha, una fibra óptica con una cantidad de megabytes que sea suficiente para la cantidad de estudiantes, dejando por fuera un 80% que, si bien es cierto, de ese 80%, el 90% tienen conectividad, pero es conectividad que yo llamo del hogar. Por ejemplo, es conectividad que las juntas de educación o en su momento Fonatel o el ICE colocaron, pero con la velocidad de hace 10 años. No sé si usted recuerda, hace 10 años uno ponía internet en la casa y le ofrecían 10 megas, 15 megas, y así fue evolucionando. Hoy se ofrece de 100 a 500 megas. Bueno, esos centros educativos que son el 80%, o no tienen conectividad, ¿verdad? O tienen una conectividad muy baja, menos de 10 megas. Imagínate, menos de 10 megas para 300 estudiantes. Sí. Prácticamente es como que si no tuvieran. Entonces aquí el MEP tiene 2 grandes opciones. Una es poner de su presupuesto ordinario, ¿verdad? Reactivamos el convenio del ICE y le dijimos al ICE, ayúdenos a conectar centros educativos. Hace unos años el MEP dice, bueno, si Fonatel tiene recursos, que nos ayude a conectar centros educativos. En este momento el MEP está apostando principalmente a través del ICE, de ese convenio, a conectar la mayor cantidad de centros educativos. Con el ICE tenemos la ventaja que ellos nos ayudan con la infraestructura y a través de la red de empresas que tienen para conectar internet, colocan ese internet. En los últimos meses se han aumentado las velocidades en cerca de 500 centros educativos, pero sí se tiene un reto muy importante, y creo que esto no es un secreto para nadie, en las zonas rurales, en los territorios indígenas, donde el acceso al internet se ve muy limitado por las características geográficas y por la falta de infraestructura para poder llevar fibra óptica o alguna otra, digamos, metodología. Y ahí el internet satelital juega un rol fundamental, que es una de las partes que se está conversando con el ICE de cómo vamos a dotar las zonas de mayor dificultad, ¿verdad? Entonces tienen varias modalidades: fibra óptica, que es en zonas urbanas, zonas rurales más urbanas, ¿verdad? Periferias, y en las zonas rurales dispersas y territorios indígenas, internet satelital.
La meta de nosotros es que el primer semestre del otro año, el 100% de los centros educativos no solo tengan conectividad, sino que tengan banda ancha y ojalá entre 100 y 500 megas. Y es importante tal vez que le quede muy claro a las personas que nos están mirando en esta entrevista. ¿Por qué es tan importante el tema de la conectividad? Yo te puedo decir la experiencia de mi suegra, una señora de 70 años, que con un teléfono, ella se conecta a internet y ella está aprendiendo inglés solita, con un programa, ahí está aprendiendo inglés solita. Y tal vez es importante que se le haga ver a las personas cómo la conectividad puede cambiar dramáticamente metodologías de enseñanza en el centro educativo, pero luego también está el gran reto de que el muchacho haya conectado, luego vaya a su casa y entonces empieza a generar la presión para que en la casa también haya conectividad con el propósito de que pueda seguir su proceso de aprendizaje también en su casa. Acabas de tocar uno de los grandes problemas que actualmente tiene el país. A veces nos enfocamos solo en las escuelas, pero se nos olvida que un porcentaje muy importante de familias que viven en condición de pobreza, no tienen acceso a conectividad en la casa. Entonces, el impacto que puede tener la conectividad queda diluido o parcial por solo estar en el centro educativo. Nos pasa muchísimo. El MEP hace el esfuerzo por conectar centros educativos, pero todavía falta la otra parte que son las viviendas. Ahora, la importancia de la conectividad en el siglo XXI, en el 2023, es fundamental. Ya los niños no aprenden como aprendían hace 10, 15 o 20 años con una pizarra. Ahora los niños son totalmente tecnológicos. Tanto es así que en la ruta de la educación nosotros hablamos de aceleradores educativos, que son todas aquellas herramientas, software, programas, juegos, con los cuales el estudiante interactúa y aprende, no solo él, sino con otros estudiantes, pero también pueden aprender estando en la casa, estando en la escuela, y se abre el mundo. Y los docentes se les facilita la mediación pedagógica. No es lo mismo enseñar con libros y pizarras a tener un televisor interactivo conectado a internet con realidad virtual, ¿verdad? Con videojuegos que los estudiantes les llaman la atención. Hay que recordar algo, los estudiantes, como las personas, y decimos en economía, nos movemos por incentivos. Al estudiante hay que generar incentivos para que estudie. Y hoy en día los estudiantes se mueven por la tecnología y la tecnología funciona con conectividad. La gama de posibilidades que nos brinda el Internet para estudiar, para hacer trabajos, para conectarnos con otros, es infinita. Y entonces, si no tenemos los centros educativos conectados, le estamos cerrando la puerta al mundo a nuestros estudiantes y le estamos entorpeciendo el trabajo a los docentes, porque es infinitamente más ágil, más efectivo y más productivo enseñar con estas herramientas tecnológicas, con estos aceleradores tecnológicos, que con la metodología anterior. Es lindísimo ir a una comunidad allá largo, en la zona sur, y ver a estudiantes, a centros educativos conectados a internet satelital, con un televisor aprendiendo matemática, español, porque eso es otro tema importante. La tecnología, a través del internet, nos permite tener herramientas tecnológicas donde yo no solo aprendo español y luego brinco a matemáticas, todo por separado, no, aprendo por competencias. Yo en un mismo videojuego puedo aprender a contar, a hablar inglés, matemáticas, todo al mismo tiempo, como se hace en la vida real. Entonces, es, digamos, un cambio total de paradigma, la forma en cómo se enseña a través de los recursos tecnológicos conectados por internet a la forma tradicional. Y es así como aprenden los estudiantes ahora. Y ese es otro elemento factor para que los estudiantes se mantengan en el centro educativo, para que disminuya la exclusión. Porque hoy en día, uno de los determinantes de la exclusión es los incentivos que tiene el estudiante para aprender. Usted escuchará que dicen, ¡ah, qué aburrido! Sí. ¡Ah, qué pereza! Pero cuando usted le pone estas herramientas o aceleradores, el chiquillo pasa horas aprendiendo, jugando, colaborando de manera solidaria con otros estudiantes, y esas son las formas de aprender de hoy en día. Sí, eso me lleva al último tema de la entrevista, Leonardo, y es la cantidad de dinero que como país invertimos en educación. De hecho, somos de los países de la OCDE, los 38 países de la OCDE, de los que más invierte como porcentaje de su Producto Interno Bruto
en educación. Estamos ya cercanos entre el 7 y el 8% del Producto Interno Bruto todos los años en educación. Sin embargo, los resultados son muy deficientes, y no solo eso, hay una cifra que me preocupa mucho, nos debe preocupar a todos como sociedad, y es que del 100% de los estudiantes que empiezan en primaria, solo el 50% se gradúa de secundaria. O sea, hay un proceso de exclusión de personas que van saliéndose del sistema educativo, y entonces, bueno, ¿cómo lograr reducir esos porcentajes y cómo digamos, brindarle una mano a todas esas personas que fueron excluidas del sistema educativo para dotarles de herramientas que les permita luego insertarse de una mejor manera en el mercado laboral y realizarse más como personas, prosperar más a través del conocimiento, a través de educación? En ese caso sería una educación ya no formal, tal vez es la educación para adultos o lo que fuera, una educación para universitaria. Tal vez si nos puedes compartir algo en esa dirección. Complementando a ese dato que es lamentable, de que solo 1 de cada 2 que ingresa a primaria termina secundaria, al año se gradúan más o menos 70,000 estudiantes de educación pública y privada. De esos, las universidades públicas le abren campo a 20,000, nos quedan 50,000. De esos 50,000 que puedan pagar una universidad privada, más o menos son 20,000. Entonces, aunque se gradúen de secundaria, que para muchos es la meta, muchos gestores de política pública, yo creo que no, la meta, el camino no termina en secundaria. Ajá. Y ahí es donde tenemos un reto, ¿qué hacer con esos 30,000 que tan siquiera entran ni a privadas ni a públicas? Y también nosotros hemos visualizado que tenemos como una cultura de que todos deben ir a la universidad, que es el fin del camino. Cuando usted ve otros países como Alemania, que con educación dual, técnica, educación dual. Sí. Por eso es que en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Ruta de la Educación, hay un fortalecimiento de la educación técnica. Hay que recordar que el técnico que un estudiante cuando se certifica de un colegio es incluso mayor al del INA. Entonces, si nosotros fortalecemos la educación parauniversitaria, el INA y la educación técnica, creo que muchos de esos estudiantes que no ven en el mediano y largo plazo un retorno de estudiar secundaria, si usted le da incentivos a través de la educación técnica, no solo terminan secundaria, sino que van a poder colocarse en el mercado laboral. Nosotros vemos este problema de que el 50% se quede en el camino, como esa famosa, en economía de la educación hablamos de una función de producción educativa, que básicamente lo que dice es que si yo desde la gestión pública impacto en ciertos determinantes, yo puedo lograr calidad educativa, disminuir esa exclusión, pero que esos estudiantes sean demandados en el mercado laboral, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de, en esa función, enfoquémonos en el currículum, que el currículum sea por competencias, que responda al mercado laboral, mejoremos el currículum, mejoremos la formación inicial y capacitación del docente para que el currículum y docente le sea atractivo al estudiante, y ahí entra el rol las tecnologías de la información y la conectividad, porque las herramientas pedagógicas dependen de eso. Y estos elementos pedagógicos ya habla la teoría que me explican el 50% de la permanencia del estudiante en el centro educativo. Luego está la otra parte de la ecuación que tiene que ver con la infraestructura, los servicios y el apoyo al estudiante. Si yo sumo todo eso en una ecuación y si yo canalizo mis recursos, mi gestión para ser eficiente en cada uno de esos elementos, nosotros, y eso es lo que estamos haciendo en el MEP, estaríamos garantizando en el mediano y largo plazo, porque estas son políticas de mediano y largo plazo, una disminución en la exclusión y una mayor salida de estudiantes, no solo de secundaria, sino de educación técnica para universitaria y que vayan a la universidad. Yo creo que la clave, cuando uno tiene un ministerio tan grande y tantos recursos, es focalizarse en grandes determinantes y redirigir los esfuerzos y los recursos hacia ahí, tomando en consideración otro elemento que como economista espacial yo puedo decir con certeza, yo no me puedo basar en promedios para tomar políticas a nivel nacional, yo tengo que aprender a focalizar y entender que la realidad de la educación de Limón difiere de Punta Arenas, de Guanacaste y la zona norte, y eso pasa por hacer una política diferenciada. Eso no implica más recursos, implica una mejor gestión. Una última pregunta, y esta es producto, digamos, tal vez otra entrevista, pero nada más un pincelazo. La posibilidad de algún sistema de homeschooling, que es la posibilidad de que alguien con un tutor en su casa, con programas adecuados, pueda educar a sus hijos en la casa, y el tema de la posibilidad de
de que se puedan tercerizar la gestión educativa, de algunos centros educativos, según una alianza público-privada, así como se ha hecho con cooperativas de salud, que eventualmente pueda considerarse con algún proyecto piloto de que la comunidad organizada se encargue de gestionar el centro educativo y que reciban una transferencia por la cantidad de estudiantes que tienen para brindar los servicios educativos. El San Luis Gonzaga tiene un modelo ahí interesante, que es una escuela, un colegio municipal o cosas como esas. No sé si eso ha formado parte de las conversaciones de esta ruta de la educación, explorar formas diferentes de organizar el recurso humano, invitando inclusive a docentes a poder cooperativizarse y brindar ellos mismos la gestión educativa en un centro educativo. Sí, es algo que estamos valorando. Por ejemplo, cuando yo le explicaba que tenemos un 40% de centros educativos universitarios, unos cerca de otros, países exitosos en términos de educación tienen modelos integrales de infraestructura que uno puede llamarlo megacentro, pero no es un tema de tamaño, es un tema de que es un espacio pedagógico que cuenta con todos los recursos tecnológicos, recursos humanos, de servicios, para que los estudiantes aprendan de la mejor forma, como se aprende hoy en día, ¿verdad? Con la tecnología y demás, pero que la gestión de ese centro educativo pueda ser una gestión de cooperativas, una gestión de la comunidad y que pueda gestionarse de manera más eficiente, que no sea controlada desde el sector central, que cada uno pueda autofinanciarse, que tenga sostenibilidad en el tiempo a través de los recursos que podría estar girando el MEP, etc. Eso es una opción que estamos viendo. Incluso cuando vamos a diferentes reuniones nos hacen la propuesta, ¿por qué el tema de los comedores escolares? ¿Por qué el tema del transporte estudiantil no se gestiona a través de cooperativas? Siendo que hay muchos productores locales que llevan la producción ahí a las escuelas. Bueno, es algo que se está valorando, modelos de gestión comunitaria, de cooperativas, de asociaciones, para hacer más eficiente el servicio, no solo en términos de calidad, sino en esa relación costo-beneficio. Es algo que sí efectivamente se está valorando. Ahora, creo que con el tema de la pandemia y demás, quedó claro que la conectividad y la virtualidad pueden ser una herramienta para aprender en casa. La mayoría de estudios lo que demuestran es que aquellos estudiantes que tienen padres que a través de la tecnología o la misma formación académica de los padres apoyan al estudiante, tienen mucho mayores probabilidades de éxito, no solo de terminar el sistema educativo, sino de alcanzar las mejores notas. Entonces, hogares bien conectados, como yo indicaba anteriormente, le abren el mundo al estudiante, pero también le permiten a los padres de familia poder enseñar y complementar lo que aprenden en las aulas para que el estudiante tenga una formación más robusta, porque hay que entender que la formación de las personas no solo se da en el aula, también se da en el hogar. Y los estudios son vastos, en decir que hogares de climas educativos altos, donde los padres de familia refuerzan la educación del estudiante, son estudiantes que tienen más éxito en el sistema escolar. Pero creo que hay que generar una condición necesaria previa, que es la conectividad en los hogares. Es decir, si eso no lo logramos, difícilmente podamos disminuir la brecha educativa digital que existe y poder avanzar hacia ese complemento, que es lo que brinda la conectividad. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias a ustedes por la atención que nos brindaron a esta segunda entrevista y ojalá puedan también repasar la primera entrevista que le hicimos a don Leonardo Sánchez. Definitivamente un área donde hay mucho que hacer y donde, bueno, las cosas pareciera que van por muy buen camino. Espero que, Leonardo, todas esas acciones terminen con éxito. Perfecto. Muchísimas gracias, don Otto, por la invitación y quedamos a las órdenes.